Por ahí todos hemos visto la foto del pequeño canguro que se quedó sin poder entrar a su vuelo, y en algún momento hemos observado algunas otras imágenes, sobre todo de animalitos o de situaciones idílicas, realizadas con inteligencia artificial y que nos hacen reír, que las compartimos y que no nos parece que tengan ningún problema o que formen parte de ninguna situación negativa en el ecosistema digital. Sin embargo, a veces la inteligencia artificial puede ser utilizada con otros fines y cada vez existe por ahí la duda. Es mucho más difícil saber qué es verdadero de lo que es falso. Verificado MX presenta Del dicho al hecho, un espacio de análisis y reflexión profunda, donde exploramos las motivaciones detrás de la desinformación, las herramientas para combatirla y el impacto de la IA en la comunicación y la sociedad. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a Del Dicho al Hecho, el podcast de Verificado MX, donde tratamos temas relacionados con la desinformación, la alfabetización mediática, el consumo de los medios y todo aquello que está alrededor del mundo digital. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial con un tema que justamente es de los que más nos tienen en la conversación en línea. ¿Qué pasa con las deepfake? ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la manipulación de la opinión pública? ¿Crean imágenes, videos? ¿Qué pasa cuando estos pueden ser utilizados de una manera, digamos, no cómica? Por ahí todos hemos visto la foto del pequeño canguro que se quedó sin poder entrar a su vuelo, y en algún momento hemos observado algunas otras imágenes, sobre todo de animalitos o de situaciones idílicas, realizadas con inteligencia artificial y que nos hacen reír, que las compartimos y que no nos parece que tengan ningún problema o que formen parte de ninguna situación negativa en el ecosistema digital. Sin embargo, a veces la inteligencia artificial puede ser utilizada con otros fines y cada vez existe por ahí la duda. Es mucho más difícil saber qué es verdadero de lo que es falso. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros el día de hoy a Adrián González. Él es investigador digital y director de Cazadores de Fake News, una unidad de fact-checking, un medio especializado en fact-checking venezolano que trabaja desde hace muchos años justamente en este y otros muchos temas. Adrián, un placer tenerte aquí en Del Dicho al Hecho. Hola Daniela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un abrazo al equipo de Verificado y a toda la audiencia. Excelente. Bueno, pues Adrián, vamos a entrar en materia porque sé que justamente este es uno de los temas que más has trabajado en tu carrera como dentro de todo el área que tiene que ver con la desinformación. Y lo primero, yo creo que existe mucha confusión acerca de lo que es y lo que no es un deepfake. Es decir, todo aquello que está hecho con inteligencia artificial es deepfake. ¿Podrías explicarnos un poquito de una manera como muy sencilla cuál es el papel de la inteligencia artificial generativa en la creación de videos y de fotos, imágenes, y qué se puede considerar un deepfake y qué no? Sí, a ver, bueno, la inteligencia artificial es una tecnología que ya llegó, que ya está presente en las vidas de muchos ciudadanos del mundo, de muchas personas que tienen acceso a redes sociales, al Internet. Digamos que con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas distintas. Se pueden hacer desde eh, procesos complicados, creación de programas, ¿ok? Y hay un cierto, digamos, rango de cosas que se pueden hacer, que se generan, que se crean, que son objetos que se crean, fotografías, imágenes, audios, videos, etcétera, ¿ya? Eso es, digamos que son productos de algo que se llama inteligencia artificial generativa, porque genera productos, ¿ok? Ahora, los deepfakes, digamos que son un tipo de engaño, un tipo de mentira creado con inteligencia artificial generativa. Se llama deep porque eso está vinculado con algo que se llama aprendizaje profundo. Deep significa profundo en inglés, es decir, una técnica de inteligencia artificial, y fake porque es algo que es falso, ¿ya? Es decir, son bulos, son mentiras o engaños creados con inteligencia artificial, con un tipo específico de inteligencia artificial. Bueno, digamos que ese es más o menos el concepto más amplio que hay.
hay mucha confusión con respecto al término. Hay personas que creen que mentiras o manipulaciones digitales tradicionales son deepfakes, pero no, esto es realmente, los deepfakes son bulos que son creados con este tipo de inteligencia artificial. En muchas ocasiones, y lo hemos visto, empezaba yo comentando acerca de este cangurito o este animalito, estas imágenes idílicas o graciosas que se realizan con inteligencia artificial y que pensamos inofensivas. Toda la creación de imágenes y de videos realizadas con inteligencia artificial, a veces creo que las sentimos como o totalmente inocuas, así como no pasa nada, son cómicas, es broma, o muy peligrosas, ¿no? ¿Por qué crees que la percepción de las personas hacia esto sea tan extrema, ¿no? Tan polarizada? Tan polarizada. Mira, es que eso depende también de quién sea quien está consumiendo este tipo de contenido. No es lo Ujú. mismo, por ejemplo, mi hija que tiene 16 años, una persona que ha estado en Internet durante toda su vida prácticamente, que sabe cuáles son los códigos, que sabe que son memes, que sabe que están de moda estos tipos de memes creados con inteligencia artificial de animales con cosas humanas o de tacitas o jarras de porcelana con manitos, ¿no? Que está muy de moda recientemente. Y bueno, ha vivido eso. Y una cosa muy distinta son algunas personas, incluso familiares de nosotros, que quizás no están tan acostumbrados a estos códigos, que forman parte de cibercomunidades distintas, muy alejadas a las de mi hija, ¿ok? Y que en muchas ocasiones hemos visto como, por ejemplo, son tan vulnerables a videos, por ejemplo, idílicos, tal como tú describes, por ejemplo, recientemente yo vi uno de un video de un tigre que estaba encima de una ballena rescatando un bebé, o sea, una cosa que es ilógica, pero realmente para personas que forman parte de estas cibercomunidades alejadas de estos códigos de Internet, le pueden parecer confusas, ¿no? Y podrían en algunos casos parecer verdaderas. Yo creo que eso es muy importante comprenderlo. Claro. Algo que sea lógico, que sea evidentemente falso para una persona, no tiene que serlo para todos. Creo que ahí está también la pauta y otra tiene mucho que ver o está relacionado con el tema de qué tanto es humor, sátira y también cuando la inteligencia artificial generativa se usa en la creación de videos o imágenes con segundas intenciones, ¿no? ¿Dónde está el límite entre pretender engañar a una población o simplemente generar algo que pareció gracioso, divertido o que quizá te puedas relacionar con ello, como dices tú, en cierto grupo, que a cierto grupo no le parezca dañino, pero que pudiera llegar a serlo? Mira, ahí lo podemos ver en dos capas distintas, ¿ya? En muchas ocasiones, estos chistes y estas sátiras tienen una doble intencionalidad, ¿ya? Hemos visto como, por ejemplo, en campañas electorales en toda Latinoamérica, se han utilizado contenidos creados con inteligencia artificial de personajes políticos, de líderes políticos, en situaciones disparatadas, desnudos o semidesnudos, o sea, en momentos aparentemente incómodos que realmente son creados con inteligencia artificial. Entonces, quizás, como te digo, en la cibercomunidad en la cual se crea ese contenido, da risa, pero cuando migra a otras redes sociales, cuando migra a otras comunidades que no comprenden muy bien cómo identificar estos contenidos, hay personas que se creen el bulo, que se creen la mentira. ¿Ya? Eso por un lado. Hablando sobre todo de estos contenidos que aparentemente son satíricos, ¿no? O que Claro. fueron generados de forma satírica. Pero hay otros usos que son más deliberadamente con intención de daño. Los hemos visto también en algunas campañas a lo largo de la región, sobre todo el uso de algunos específicos contenidos creados con inteligencia artificial como audios. Los audios y las notas de voz son muy difíciles de identificar si son creadas con inteligencia artificial. Realmente se parecen mucho la forma de hablar, la textura de la voz. Entonces, en un momento crítico, 2 o 3 días antes de una elección,
Generalmente en las campañas electorales surgen Claro. bulos creados con inteligencia artificial, que son notas de voz que pueden despistar a muchas personas. Sí, definitivamente, y creo que llegamos al punto clave, digamos, en el que personas como tú, que está especializada en el tema de la investigación digital y en el tema de la desinformación, es cuando estas herramientas, cuando esta inteligencia artificial generativa es usada con esta motivación, ¿no? Propaganda, desinformación, pero también incluso puede haber fraude y extorsión, suplantación de identidades, etcétera. ¿Quién está detrás? Esta herramienta es usada por quiénes, por todas las personas, o la vinculamos con partidos políticos, o simple y sencillamente puede ser cualquier persona con un uso muy específico o con una intención muy clara. Sí, hay una gama muy grande de intereses, incluso a veces de forma espontánea las personas crean simplemente contenidos utilizando este tipo de herramientas para expresarse, para burlarse incluso de algo que le disguste, etcétera, ¿no? Sin embargo, en algunas ocasiones sí se logra atribuir el origen de estos contenidos, sí se logra como conectar, Sí, haciendo investigaciones digitales, con el origen y con la persona que está detrás de este tipo de contenidos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso un caso que se reportó en Brasil de una red de estafas donde estaban utilizando la cara de un doctor muy reconocido en Brasil y estaban vendiendo unos tratamientos médicos que eran, digamos, fraudulentos, ¿no? Entonces esta claro. persona recomendaba hacer la compra de este tipo de tratamiento, que por supuesto no era nada barato, y detrás de esa operación había una red de estafa donde no solamente había alguien que tenía la intencionalidad de crear los videos, sino que daba capacitaciones a personas, en este caso estafadores, para que crearan sus propios videos falsos, Wow. deepfake, y para que de esa manera ganaran dinero de forma independiente en este tipo de estafa digital. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto también, por ejemplo, políticos en países como Ecuador que han utilizado deepfakes de una forma satírica, aparentemente satírica, a través de cuentas falsas en redes sociales, en el contexto de campañas electorales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo presentan como un chiste realmente, pero engañan, Ujú. inevitablemente engañan a cierta parte de sus votantes. Entonces, habría que también discutir la parte ética de todo esto. Claro. Hay recién un caso que publicamos también en Verificado sobre el uso de la imagen de ciertos presentadores o de televisión que anunciaban cosas como, por ejemplo, la muerte de Nicolás Maduro, ¿no? ¿Quiénes son? Y nos hizo darnos cuenta, ¿no? No todas las personas somos, digamos, víctimas de un deepfake con intención deliberada, ¿no? Ujú. Fuera a lo mejor de la broma o de la sátira. ¿Quiénes son las personas que son más vulnerables o que son más, digamos, las víctimas favoritas de los deepfakes? Mira, yo he aprendido a tener cuidado con la respuesta a esa pregunta porque generalmente hay muchas personas que Claro. dicen automáticamente personas de tercera edad o personas que no tienen, digamos, una alfabetización Ujú. digital muy profunda, ¿no? Yo creo que tiene que ver con personas que no comprenden que existe la inteligencia artificial generativa Ujú. y quizás no tienen una dieta informativa adecuada. Básicamente están recibiendo cualquier tipo de contenido a través de Instagram o TikTok, sin Ujú. diferenciar si son noticieros reales, si son creadores de contenido que lo hacen para ganar seguidores, si son falsos noticieros que también existen. Entonces ven todo como si fuese básicamente pararse en la mitad de una plaza y tratar de escuchar todo lo que hablan alrededor de ti, ¿no? Entonces, Claro. no ponderan la rigurosidad de sus fuentes. Yo creo Claro. que esas son las personas más vulnerables. Y si ahí, por ejemplo, llega esta gran pregunta, ¿no? Si es tan complejo, eh, sobre todo, como lo comentabas en el tema de los audios, por ejemplo, si es tan complejo distinguir, si es tan masiva la distribución, si no tenemos, digamos, un origen fijo de la creación de los deepfakes, ¿cómo le hacemos?
O sea, ¿cómo podemos hacer las personas para justamente tener estas herramientas que nos permitan justamente distinguir cuando se trata de una deepfake y sobre todo también poder distinguir si tiene una intención específica o deliberada de engañar o de dañar o de algo que vaya en perjuicio de nosotros mismos? Mira, es muy importante saber que no todos los deepfakes pueden desmontarse o desmentirse con evidencias. Ok. Básicamente no puedes decir, mira, como los bulos tradicionales, esto es mentira porque esta foto se difundió hace 5 años y aquí está la prueba, ¿no? Uh-huh. Los deepfakes suelen ser creaciones originales, recién creadas. Entonces, a veces es muy difícil identificarlo, ¿ya? Especialmente en momentos críticos, en momentos de conflictividad social, en elecciones, etc. Entonces, por lo menos qué enfoque nosotros tuvimos en el caso de Venezuela durante las elecciones del año pasado, que yo creo que es interesante, ¿no? Claro. Bueno, dijimos, pensemos como pensaría el atacante, vamos a tener un enfoque como el atacante, ¿no? ¿Qué va a hacer el atacante? El atacante podría utilizar inteligencia artificial. Ok. ¿Cuándo va a utilizar inteligencia artificial? Muy cercano a las elecciones, posiblemente Uh-huh. 2 o 3 semanas antes de las Claro. elecciones para tratar de convencer a más personas. Uh-huh. ¿Qué Sí, sí, sí. tipo de inteligencia artificial va a utilizar? Mira, lo más probable, lo más difícil de desmentir son los audios. Entonces, previo a las elecciones, como un mes antes, nosotros comenzamos a hacer una campaña de, Uh-huh. digamos, de educación, diciendo, miren, es muy probable que empiecen a circular audios creados con inteligencia artificial, Claro. suplantando la voz de ciertos políticos que son posibles objetivos, ¿ok? Uh-huh. Eso es normal, eso ya nosotros estamos preparados, pero estamos avisando, ¿no? Creo que nosotros detectamos en esa campaña 4 audios. El primero fue un boom, el segundo no tuvo tanto efecto, el tercero no tuvo ya casi nada de efecto, porque la Claro. campaña había permeado y las personas estaban comprendiendo que muy probablemente los mismos actores estaban utilizando la misma técnica y la técnica no funcionaba. Claro. Entonces es una labor preventiva. En parte Definitivamente. es una labor preventiva, es una labor de explicarle a las Mm. personas, mira, esto es un video creado con inteligencia artificial, aunque parezca evidente para Mm. ciertas comunidades, hay otras comunidades que necesitan ver desmentidos de ese tipo para que sepan que, bueno, que mira, ese metro que supuestamente crearon en Tokio de forma de un Pokémon, bueno, realmente eso es un video que fue creado con inteligencia artificial, aunque se vea tan real, ¿no? Tan legítimo. Legítimo. Sí, justamente creo que es algo a lo que nos enfrentamos mucho los fact-checkers. Hay personas que dicen, ay, no es necesario desmentir esto. Y otras personas que dicen, ah, qué bueno que lo desmintieron porque yo hubiera podido caer en esa, ¿no? Es lo que señalabas un poquito con el tema de las diferencias entre algunas comunidades que tienen un poco más de formación y otras que no. Al final del día no debemos pensar que todos tenemos las mismas herramientas para el consumo mediático, ¿no? Sí. En ese sentido, digamos, de lo que sí podemos ver, digamos, en los videos, por ejemplo, además de hacer pues este análisis crítico respecto a la intención, ¿hay alguna señal que podamos ver en imágenes o videos que nos puedan ayudar a empezar a justamente entrenarnos para distinguir? Digamos que, bueno, nosotros llamamos a esto, o se dice, se utiliza la palabra artefacto, ¿no? Los artefactos o artifacts en inglés son como pequeños errores que tienen los Ok. audios, los videos, las fotografías. El problema es que tratar de identificar artefactos es un poquito complicado porque el año pasado, por ejemplo, nosotros veíamos fotos creadas con inteligencia artificial donde las manos aparecían con 6 dedos, ¿ya? Ajá. Entonces la gente decía, ok, la forma de identificar es mano con 6 dedos. Sí, pero no siempre, porque la inteligencia artificial evoluciona y esos errores que eran tan comunes en 2024, ya en 2025 casi no aparecen, ¿ok? Entonces, en 2025, yo creo que la solución es hablar de más o menos cuáles son estos errores o estos artefactos que están Mm. en las herramientas de moda que están siendo utilizadas en este momento. Por Claro. ejemplo, recientemente hicimos un artículo y esta historia es muy buena, ¿no? Porque demuestra que las personas aprenden y de alguna manera crean resiliencia en contra de los bulos, ¿no? Una tienda de artículos de gorras y de artículos deportivos en Caracas, para promocionarse en TikTok, hicieron unos videos satíricos actuados, o sea, 100% actuados,
pero los actores se comportaban como si fuesen creaciones de inteligencia artificial. Es decir, se Ok, saludaban mal, se saludaban con las manos en posiciones distintas. Una ya. persona empezaba a caminar por el piso en 4 patas, que es algo que es más o menos lógico y que es Ujú, recurrente en herramientas como VO3, por ejemplo, que son herramientas con las que se crean videos con inteligencia artificial. Y una última persona en la última escena se reía a carcajadas de una manera como grotesca, ¿no? Que es una cosa ujú, que también están pasando en estos videos. ujú. Personas que se ríen a destiempo o que como que no tienen nada que ver. Yo creo que eso demuestra que las personas se dan cuenta, muchas personas se dan cuenta y de alguna manera explotan estos errores. Y yo creo que los verificadores también tienen que explicar un poquito más sobre esto, ¿no? Mira, en este momento estamos viendo este tipo de errores. Ten cuidado si ves un video similar. Entonces es importante dejar claro que lo que es que los artefactos, como señalas, que nos pueden ayudar a identificar, van variando de acuerdo a cómo va variando la tecnología. Entonces tenemos que mantenernos a la expectativa, ¿no? Sí, y yo creo que es muy importante también que las personas se conecten, sigan iniciativas de verificación como Verificado, como muchos otros en Latinoamérica, ¿ok? Que van hablando sobre estos temas, ¿no? O sea, a veces no son temas tan complejos, pero creo que si las personas se desactualizan o dejan de ver este tipo de contenido, que es Claro. muy difícil, durante 6 meses, quizás haya algo muy, muy, muy raro, muy, muy distinto, ¿no? Recuerdo hace un par de años se viralizó en Venezuela unos videos creados con inteligencia artificial de unos supuestos periodistas que hablaban así de frente Sí. y nadie sabía identificar eso, ¿no? O sea, nadie sabía que eran creados con inteligencia artificial. Nosotros hicimos la investigación y luego fue muy fácil identificar este tipo de avatares, ¿no? Porque eran muy estáticos y hablaban de Mm, cierta forma. claro. Igual esa herramienta fue evolucionando, pero fue muy importante en ese momento esa investigación para que nuestras audiencias supieran. Claro. Entonces el consejo es ese, ¿no? Mantenernos Sí, actualizados, ¿no? Como nos actualizamos de nuevas aplicaciones o nuevas sistemas operativos en nuestras, no sé, nuestros equipos de cómputo o móviles, que también tengamos la misma costumbre de mantenernos actualizados en cuanto a sí, la inteligencia artificial. sí, es importante estar actualizado y también por otra razón. Generalmente se ponen de moda siempre 2 o 3 herramientas más o menos al mismo tiempo. Ok. Entonces, por un periodo de 3 meses vas a ver siempre bulos que vienen de esas herramientas y Exactamente. entonces uno empieza a identificar cómo se ven los contenidos generados con esas herramientas y es más fácil Ujú, claro. identificarlo. En los últimos años hay cada vez más personas que utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa para su día a día, ¿no? Desde, no sé, automatizar el envío de correos electrónicos, hacer un resumen para una tarea, presentaciones para una clase, etcétera. ¿Tú crees que el acercamiento de las personas a la inteligencia artificial y que las personas puedan utilizarla les puede dar al menos pistas o herramientas para poder distinguir cuando esta es usada para desinformar? Mira, ese es un muy buen punto. Y en algunas capacitaciones que nosotros damos, y yo creo que ese es lo primero que nosotros recomendamos. Ujú, Ustedes no necesitan aprender a utilizar en su día a día herramientas de inteligencia artificial. De repente no es necesario. Quizás tienen un trabajo que no amerita eso. En otros casos sí sería muy provechoso que aprendieran técnicas, etcétera. ujú, Lo que yo creo que sí es indudable es que las personas tienen que saber que se pueden generar fotos de la nada utilizando estas herramientas. ujú, Entonces, yo he hecho un experimento con algunos familiares también y me siento y les digo, mira, por ejemplo, con mi suegra, que quiero mucho, le digo, ¿te gustan estas fotografías de imágenes religiosas, etcétera? Vamos a crear imágenes religiosas en la ujú, inteligencia artificial de WhatsApp. Y entonces, claro, la primera le parece maravillosa, pero ya la quinta dice, ok, es que ya estoy entendiendo de dónde salen este tipo de imágenes, ¿no? ujú. Y luego cuando ve otras imágenes similares en redes sociales, dice, ya, estas son creadas con inteligencia artificial. Entonces yo creo que es muy importante también, en mayor o menor medida, educar y presentarle estas imágenes a las personas que nos leen o a nuestros familiares o amigos. Claro. Si las personas también se ponen a generar algo de inteligencia artificial, un video, una imagen, y dicen, oye, esto es muy fácil de hacer, Exacto. que pueden ser mucho más críticas a la hora de recibir algo, Sí, recibir algo, ¿verdad?
Son O más sea, tenemos que críticos. interactuar con esto, no demonizarlo para poder conocerlo, Pero ¿no? es que no tiene, claro, es que no tiene nada de malo, realmente es Sí, una sí. herramienta. Tú tienes un martillo, el martillo lo puedes utilizar como para martillar un clavo, pero también para hacer cosas malas, ¿no? O sea, una herramienta es simplemente eso. Ahora, si tú sabes cómo se utiliza la herramienta, puedes saber cuáles son las cosas que puedes llegar a hacer. Y cuando ves, por ejemplo, una campaña en redes sociales con un montón, que es uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial, que a las personas le tiene tanto miedo. Mira, una campaña de desinformación en redes sociales con inteligencia artificial podría ser capaz de crear centenas o miles de imágenes descontextualizadas sobre algo que realmente no está pasando, ¿no? Y entonces algo que yo digo, ok, pero si es una campaña, realmente van a crear 100 imágenes con la misma herramienta. Si ya yo sé cuáles son los patrones o la textura, etcétera, de esas herramientas, pues me voy a dar cuenta, así hagan 1 millón de imágenes, me voy a dar cuenta que son imágenes creadas con inteligencia artificial. Ahora, si yo no conozco la tecnología, no me voy a dar cuenta. Ahí está como una de las claves súper importantes. Creo que de lo que hemos hablado en estos momentos es que tener en cuenta, pues, que no todas las personas vamos de primera instancia entender cuándo algo pueda o no ser una sátira o el uso del deepfake para hacer una sátira o una broma y cuando tenga otras intenciones y que por eso hay que hablar de ello. Sabemos que tenemos que detenernos mejor a utilizar un poco las herramientas para comprender lo que son capaces de hacer y que no nos agarren desprevenidos. Y también hablaste durante el inicio de este programa sobre el consumo mediático, ¿no? Que estábamos en diferentes lugares de consumo y eso nos hacía a veces no tener tanta exposición a ciertas cosas que podían ayudarnos a comprender lo que es verdadero de lo que es falso. En este tema del consumo mediático, vamos a hablar nuestra próxima edición con Luis Roberto Castrillón. Él es una persona que desde hace mucho tiempo ha trabajado tanto con la alfabetización mediática como con el tema de combate a la desinformación y siempre habla de este tema del consumo mediático como una clave, ¿no? Eh, ¿Hay alguna pregunta, algún comentario o algún tema que te gustaría que le preguntáramos a Luis Roberto en nuestra próxima edición? Sí, me gustaría, a ver, de alguna manera preguntarle qué piensa sobre cuando las personas o cuando algunas personas, amigos, etcétera, de alguna manera caen en este tipo de burbujas informativas radicales, ¿de qué manera se podría invitar a estas personas de que salieran un poco de esa burbuja y consumieran contenidos que no satisfacen sus propios sesgos, ¿no? Su propia Uh -huh. visión de la vida? A veces es muy difícil cuando vemos a conocidos que ven, por ejemplo, cierto tipo de contenido en YouTube muy radicalizado y es muy difícil invitarlos a ver la otra cara de la moneda. Creo que ese es un tema que es interesante. Claro, cómo los rescatamos? Sin sonar a que los estamos, eh, no sé, regañando, reprimiendo, Claro. etcétera, ¿no? ¿Cómo les brindamos esa segunda opción? Creo que es muy bueno y es muy difícil que a veces tengamos esas herramientas porque, pues, digamos, nos preocupan las personas que queremos y queremos que no estén recibiendo cosas que les puedan hacer daño en algún determinado momento. En este caso y específicamente sobre el tema que hablamos, ¿hay alguna otra cosa que te parezca muy importante que quieras agregar a la audiencia del dicho al hecho, Adrián? Mira, yo creo que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, pero no necesariamente todo el mundo tiene que montarse en la ola, ya, en el bote de la inteligencia artificial. Yo creo que es una herramienta a la cual no hay que tenerle miedo, pero sí es necesario que de forma general las personas comprendan de qué se trata, cómo se generan ciertas cosas básicas, porque es muy, muy probable que en los próximos meses o incluso días y alguien intenta engañarlo directa o Uh -huh. indirectamente con el uso de contenidos creados con inteligencia artificial. Excelente. Pues bueno, ahí las palabras finales y yo creo que muy interesantes y que nos llaman a esta búsqueda. Creo que ha sido una conversación muy interesante y al mismo tiempo un recordatorio de que
no todo lo que vemos y escuchamos en línea es verdad. Gracias a Adrián por ayudarnos a navegar este complejo tema. Y es crucial, creo que las personas que somos usuarias de las redes sociales estemos informadas, que seamos cautelosas, que la próxima vez que veamos un video o escuchemos un audio que nos sorprenda, nos tomamos un momento para detenernos y para pensar si esto se puede tratar de un deepfake. Nos despedimos por hoy, pero obviamente la conversación continúa y recuerden que del dicho al hecho hay mucho por verificar. Hasta la próxima. Este podcast fue realizado con el apoyo de la Unión Europea a través del programa Promover la Información Confiable y Luchar contra la Desinformación en América Latina.